Antiguamente los sectarios eran conocidos como personas que seguían las enseñanzas de un filósofo. Los primeros cristianos fueron llamados por los judíos secta de los nazarenos, ya que sus creencias eran contrarias a las de todos los demás, pero fue el cristianismo primitivo quien usó cada vez más el término jáiresis para referirse a las desviaciones de grupos separados del cristianismo, ya que notaban que su ideología era sometida con ideales inexistentes, por ejemplo, la vida eterna a cambio de sacrificio. Y justo en ese momento se convirtió en un tema muy serio y cambió a herejía y falsas doctrinas. De tantas y tantas tragedias que han marcado a la humanidad, se encuentra la ocurrida en el distrito de Kanungu, en Uganda. Este hombre que tienes en tu pantalla era Joseph Kingwetere, uno de los líderes del movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios, o sin tanto adorno, era una secta muy conocida en el continente africano, y a simple vista pareciera un tipo inofensivo, pero bien dicen que las apariencias engañan y que no debemos fiarnos de personas cuya personalidad nos transmita lo contrario. En este caso, este hombre fue el detonador de la peor masacre que se tiene registrada dentro de los crímenes provocados por falsos profetas. Y aquí te dejo una parte de esta historia aterradora. Al escucharla te harás muchas preguntas y no encontrarás ninguna respuesta. Esto es solo un breve relato que describe lo que ocurrió aquel viernes 17 de marzo del recién llegado año 2000. Joseph Kingwetere era un conocido político demócrata que brilló en los años 60. En un inicio era aceptado por un grupo pequeño de personas. Era tan diplomático que podía convencer hasta el más escéptico con sus mensajes de salvar al país de los malos manejos políticos que llevaban a la decadencia a todos los ciudadanos. Pero todo dio un giro de 360 grados cuando perdió unas elecciones que lo posicionarían en un puesto muy privilegiado dentro del poder en 1980. En ese momento su mentalidad cambió. Comenzó una lucha de poder para hacer cambiar de parecer a todo aquel que lo seguía. ¿Por qué? Era muy simple. Porque Kingwetere afirmaba que todos estaban en contra de él y de un avance en el país. 4 años después de perder ante la oposición, Kingwetere se aprovechó que Uganda pasaba por serios disturbios religiosos y políticos, además de la hambruna que se vivía. Como resultado, Joseph perdió la cabeza y comenzó unas acciones fuera de lugar, como el afirmar que la Virgen María se le había aparecido para darle un mensaje divino, aunque nunca reveló públicamente qué era. Esto era el gancho especial que utilizaba: garantizar que todo aquel que se uniera a él podía escuchar este mensaje y sería partícipe de este cambio espiritual, ya que les hacía creer que toda la conversación la tenía grabada en una cinta. Las autoridades creían absurdo este testimonio y lo catalogaban como loco, pero a veces el subestimar a una persona es algo muy peligroso, y por sorprendente que parezca, muchas personas comenzaron a seguirlo con las vagas promesas de una vida mejor. Un cambio que solo se ve en las películas, mas no en la vida real. Al principio su congregación apenas alcanzaba las 800 personas, pero sus reuniones, que se realizaban en una iglesia ubicada a 320 kilómetros al suroeste de Kampala, la capital de Uganda, alentaba a que más personas se unieran. Era astuto, su palabra era firme y fuerte, así que muchos lo catalogaban casi como un semidios, o por lo menos un ser divino. Dentro de este lugar, la vida giraba en torno a la oración y a cultivar, así que a simple vista no causaba alerta. Sus reglas eran simples, todos trabajaban y nadie recibía ningún peso, ni siquiera de sus familiares, ya que los consideraban mundanos y profanos, razón de más para obligarlos a cultivar sus alimentos para que no fueran tocados por manos pecadoras. Sin embargo, si alguno de ellos cometía algún pecado, se les obligaba a rezar 1000 veces el rosario. En este caso en particular, sí se les permitía pedir ayuda a familiares, amigos o conocidos. En esta situación no había ningún problema que un supuesto pecador rezara el rosario con ellos. La devoción rebasaba los límites. Solo por ponerte un ejemplo, cada feligrés del movimiento tenía que peregrinar a una colina muy empinada que constaba de formaciones roscosas y un poco peligrosas. Después de la dura caminata que atravesaba un bosque de eucaliptos, los feligreses se inclinaban con respeto a una roca que creían representaba a la Virgen María. Sus cantos y rezos comenzaban, hasta que se creía que habían purificado su alma. La exigencia más sobresaliente es que nadie paraba ni descansaba. Aquí eran una hermandad, y como tal, todos exigían por igual.
Además se daban pláticas sobre un mundo inexistente, lleno de felicidad y positivismo exagerado. Este tipo de pláticas se utilizaban para alertar a los congregantes, con ideas persistentes del fin del mundo, poniendo una fecha límite para esto, el año 2000. El falso profeta les aseguraba que una vez que entrara el nuevo milenio, verían el infierno con sus propios ojos, pero solo habría salvación para unos cuantos. ¿Y sabes quiénes serían los privilegiados? Acertaste. Serían todos los seguidores de Joseph. Él aseguraba en cada discurso que quienes no siguieran su palabra y sus acciones arderían en el infierno eternamente, así que los obligaba a seguir los mandamientos que fueron fundidos en las tablas de Moisés, aunque ellos lo hacían con ritos paganos, que acababan en celebraciones con disfraces sin sentido, y en ocasiones bebían alcohol sin ninguna razón. Todo esto era aplaudido por Joseph, quien los incitaba a continuar con estas acciones, y aunque la secta estaba separada del cristianismo, ellos aseguraban que eran cristianos. La cinta que contenía la supuesta conversación que había tenido con la Virgen María era reproducida una y otra vez, y aumentó aún más cuando el siglo XXI se aproximaba, al grado que decidió incluir a Jesucristo como el portavoz de su salvación. Así que era inevitable que dentro del campamento no se hablara de algo más que de este acto divino. De acuerdo con algunos testimonios de los seguidores de la secta, que milagrosamente sobrevivieron, el mensaje que mostraba era claro y directo. Si deseaban salvarse de las llamas del infierno e ir al paraíso, tenían que sufrir en vida de ciertos horrores. En pocas palabras, tenían que sacrificarse ante Dios como muestra de obediencia. De lo contrario se enfrentarían a la condena eterna. La religión comenzó a crecer y crecer hasta llegar al suroeste de Uganda. Las autoridades, policías y funcionarios del gobierno estaban al tanto de todo lo que ocurría dentro del campamento y solo decidieron respetar su religión. Una gran irresponsabilidad, al dejar a tantas personas en manos de un expolítico que no había funcionado debido a sus ideas retorcidas. Pero la decisión fue tomada, ya que las personas que pertenecían al movimiento no estaban del todo aisladas, así que esto representaba una tranquilidad para ellos. Quienes conocieron de cerca a Joseph lo describían como un hombre tranquilo que no daba muestras de causar algún mal o que implicara algún peligro. Era miembro regular de la comunidad católica romana y para sobrevivir transportaba alcohol ilegal para vender en distritos vecinos. Muchos creían que se convertiría en un hombre respetable cuando decidió que ya no vendería más alcohol ilegal, pero todo cambió cuando pasó 2 semanas en una casa con algunos compañeros que se convertirían junto con él en líderes de la secta. Fue entonces que todo lo que representaba este hombre para su comunidad cambió. Sus reglas eran demasiado estrictas, se les impedía dirigirse la palabra y si necesitaban algo, se podían comunicar por medio del lenguaje de señas. No se sabe el porqué de esta regla, pero seguramente era para mantenerlos bajo un control muy estricto de confidencialidad. Días atrás del fatídico día, habían realizado ofrendas frente a la piedra que ellos describían como la viva imagen de la Virgen María, y habían vendido todas sus propiedades, una a una, y desde luego el dinero recolectado llegó a manos de Joseph, sin informar a sus seguidores para qué se destinaría. Acto seguido comieron carne asada, bebieron 70 cajas de gaseosa, y para cerrar la noche, cantaron y rezaron. Como no hay fecha ni plazo que no se venza, llegó el día del juicio final. El 17 de marzo del año 2000 era una fecha muy especial, ya que Joseph les había comentado que se les iba a aparecer la Virgen María, solo que ahora lo haría con todos los presentes, observándola con sus propios ojos. A esta celebración asistieron hombres, mujeres con pequeños en brazos, ancianos y niños, pero en lugar de una presencia divina, se toparon frente a frente con la muerte. Tanto el líder como sus seguidores aguardaban a puerta cerrada dentro de su iglesia para la esperada aparición y juicio final. Habían martillado con resistentes clavos las ventanas para que nadie se arrepintiera de último momento y saliera aterrado. Justo aquí es donde ocurrió la peor masacre colectiva que se tiene registrada y que es conocida como la tragedia del siglo. Los miembros de la secta comenzaron a rociar con gasolina a cada seguidor, no importaba si era adulto mayor o un recién nacido que apenas comenzaría su vida, y luego de esto, con la sangre más fría que te puedas imaginar, les prendieron fuego.
Los primeros informes daban la cifra de 1,000 personas fallecidas, pero al paso de los años, y tras conocer los censos registrados en 1997 como una organización no gubernamental, se concluyó que eran 778 muertos, entre los que se encontraban cerca de 80 niños. Sin embargo, el número de seguidores hasta la fecha se desconoce, ya que muchas personas no recibieron noticias de sus familiares. Lo más inexplicable es que se encontraron cadáveres que fueron asesinados antes del macabro ritual. Los fieles fueron arrojados a una fosa que había sido cavada en el exterior de la iglesia, así que la policía supuso que habían asesinado a los miembros, que se negaron a morir. Se tiene contemplado que eran 6 líderes los que encabezaban esta secta. Su historial no era muy favorecedor, al igual que el de Joseph. Solo por mencionarte a uno de ellos, y tal vez la que más destacaba después de Joseph, era Credonia Muerinde, quien era la suma sacerdotisa y cofundadora del movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios. Pero antes de fundar el movimiento, fue comerciante y en ocasiones se dedicaba a la prostitución para subsistir. Después de conocer a Joseph y entrar al movimiento, su vida cambió al igual que su situación social. Así que con este ejemplo, ya te imaginarás el perfil de cada uno. Luego de este acto tan cruel que cometieron, la Interpol emitió avisos para el arresto de sus 6 líderes en abril del 2000. Aún no se sabe si alguno de ellos murió en el incendio o si vivieron escondidos hasta esperar su muerte, al igual que la desaparición del dinero de las propiedades, ya que jamás se encontró rastro alguno. El historial de Joseph dejaba mucho que pensar. Esta mente no era sana, y para muestra es que este principal responsable de la muerte de cientos de personas había sido atendido un año atrás de la masacre por trastorno bipolar, una anomalía que produce en las personas un desorden mental que, de no ser tratado a tiempo, puede llevar a situaciones muy extremas que se convierten en un peligro tanto individual como social. ¿Sabes qué es lo más indignante? Que esto era conocido por las autoridades, pero jamás quisieron hacer algo para detener esta secta. Quisieron respetar el libre pensamiento, al grado de ponerlos en peligro. Hasta hoy sigue siendo un misterio el paradero de su líder principal, así como el de sus colegas. No se sabe qué sucedió con ellos. Las autoridades los dieron por desaparecidos, y aunque fueron condenados por cargos de homicidio, el daño ya no podía ser remediado. Era demasiado tarde. A 20 años de esta masacre, es muy difícil entender cómo existen personas que abusan de la situación que atraviesa una persona para aprovecharse de ello. Lamentablemente, cuando existe una necesidad tan grande que las instituciones existentes no pueden solucionar, de acuerdo al punto de vista de cada quien, alguien se aprovechará de ello para jurar en ocasiones, bajo el nombre de Dios, que él o ella tienen la solución, valiéndose de falsas promesas que al final pueden acabar en una tragedia. La secta de Joseph era precisamente eso, un falso profeta que acabó con las esperanzas de personas que lo único que buscaban era la solución a sus problemas. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete si quieres seguir viendo videos así, me ayudarías mucho. El video lo podrás encontrar todos los viernes en el canal. Por favor no olvides activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo. Te espero en el próximo video para hablar de una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.